Cerca de 9 millones de escolares son los que están en nuestro país, de los cuales 6 millones pertenecen a lo que es la escolaridad de tipo estatal. Pero todos y cada uno de ellos tienen algo en común respecto de la nutrición. Necesitan llevar una lonchera escolar. Y otra constante es que muchos de los padres de familia no tienen claridad sobre qué deben elegir para esta lonchera y más aún, muchos de ellos no consideran la lonchera como un tiempo importante de comida para este crecimiento y desarrollo que necesitan los escolares. ¿Cuáles son esos criterios para saber elegir qué coloco en la lonchera de mi escolar que puede tener alguna necesidad distinta? Pues eso lo conocemos perfectamente en este episodio de NutriAgenda. NutriAgenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Y para hablar de loncheras escolares tenemos que traer a los expertos, y expertos no solamente porque han dedicado estudios académicos a esta etapa específica de la vida, sino porque en su práctica clínica diaria están constantemente expuestos a ver este tipo de casos. Es por eso que hoy tengo como invitada a Analía Benavides, quien es nutricionista, magíster en nutrición y dietética con especialidad en nutrición infantil y tiene más de 15 años trabajando justamente esta etapa de la vida. Analía, para mí es muy grato tenerte el día de hoy en este episodio para poder dar estas luces, ¿no? Y por qué no, tal vez también algunos errores frecuentes que se cometen con el tema de la lonchera escolar para poder dar las luces para toda la gente que lo necesita, por cierto. Bienvenida. Muchas gracias, Sara. Más bien un gusto reencontrarnos nuevamente. Y sí, efectivamente, este tema de las loncheras es bastante particular y es un tema que sí debemos de tocar porque parece y suena fácil y la verdadera realidad es que no lo es. Entonces, espero que esto sea de interés para tus oyentes y que puedan, y que puedan rescatar algo de lo que podamos conversar hoy. Sin duda, así será. Y de repente, tal vez deberíamos empezar por el inicio. O sea, ¿qué es una lonchera? ¿Qué debemos entender por lonchera escolar? Mira, una lonchera básicamente es un contenedor. Eso es lo que es. Es un contenedor, es un vehículo de alimentos, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones y lo que indica la OMS, esta de contener alimentos que tengan cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas. Asimismo, también se indica que la lonchera debe de aportar del 10 al 15% de la energía o de las calorías que necesita al día una persona. Ahora, Ujú. esto lo entendemos nosotras, pero para muchos oyentes no saben qué significa ni los carbohidratos, ni las Sí. proteínas, ni las grasas, ni ese 10 a 15% al que hago referencia, que ahora lo vamos a detallar y ampliar un poco más. Y Pero tal vez básicamente eso es. sí, y está clarísimo, y es una explicación técnica que demuestra que justamente la lonchera es un tiempo de comida que va a cubrir necesidades nutricionales. Es decir, no es el antojo, no es la moda, no es lo que me gusta, no es lo que vino empaquetado y es práctico y eso lo coloqué y ya la lonchera está lista, sino que realmente tiene que haber, así como uno elabora el menú semanal para la casa, tiene que tener criterios para elegir lo que va a colocar en esa lonchera, porque además es un espacio donde se van generando hábitos en este escolar, ¿no? Y a mí me encantaría animar a la gente que nos está escuchando y viendo también en que, o sea, esa lonchera que sea la mejor de todas para que sea la lonchera ganadora y la que todo el mundo quiere ver qué descubrimos ahí adentro. Así de interesante debería ser la lonchera. Y de la explicación que nos das, yo creo que tomaría este ejemplo del 15% de la energía porque de alguna manera nos da una idea del tamaño que tiene que tener la lonchera, considerando que 20% o hasta 20% va tu desayuno, 30% el almuerzo y sabemos que 15% la lonchera. Entonces, más o menos como que nos da una idea del tamaño. Pero, ¿qué criterios nos das para poder saber, ok, ya me hablaste de carbohidratos y todo eso que me suena técnico, pero cómo lo incorporo en términos sencillos para saber elegir? Ahora, aprovechando lo que tú justamente acabas de decir, Sara, que hablando de este 10-15% que correspondería a un refrigerio de media mañana o media tarde, o al almuerzo, que también
le corresponde unas 30% de las calorías diarias o a la cena el 25%, en realidad la lonchera va más allá de ese 10 a 15%, porque no solo los niños o los escolares llevan una merienda. En esa lonchera podemos ampliar incluso y decir que es un contenedor de tiempos de alimentos, ¿no? Porque no solo lleva la merienda o el refrigerio de media mañana, sino también lleva un almuerzo. Es frecuente, Entonces, correcto. finalmente esa lonchera se puede convertir no en un 10 al 15%, sino a un En la mitad, 45%, casi claro. la mitad de lo que le corresponde a ese niño al día. Entonces es sumamente importante, ¿no? ¿Qué debería tener una lonchera? ¿Qué En debería tener términos una? sencillos. Ya. Usualmente nosotros escuchamos, ahorita acabamos de hablar de los carbohidratos, proteínas y grasas. Es correcto. Ahora vemos que esto de acá lo traducen en alimentos energéticos, ¿no? Deben de haber alimentos energéticos, que ahí podemos incluir los carbohidratos y grasas. ¿Cuáles serían? Carbohidratos, cereales, arroz, fideos, pan, tubérculos y raíces, papa, camote, yuca. Estos son los que conocemos como los carbohidratos y estos son los que van a aportar la energía que te dicen que tenga la lonchera. Asimismo, te dicen que los energéticos también van a ser las grasas. ¿Cuáles son las grasas? Tenemos la palta, los frutos secos, la mantequilla, entre otros, ¿no? Y por otro lado, tenemos los alimentos, las proteínas, que ya las mencionamos, que vendrían a ser los constructores. Estos acá, ¿cuáles serían? El yogurt, el queso, el pescado, el pollo, el huevo, entre otros, que también tenemos de origen vegetal, como los frutos secos, etc. Y también te recomiendan que la lonchera tenga estos alimentos que son los reguladores, que son las vitaminas y minerales, que serían las frutas y verduras. Entonces, estos son todos los alimentos que básicamente es todo lo que tendría que contener una lonchera bajo esta premisa, digamos, ¿no? Y así como lo presentas suena fácil, porque bueno, yo ya tengo una lista de cuáles son mis carbohidratos, o sea, los carbohidratos que existen, de las proteínas, etcétera. Bueno, podría ser tan fácil como simplemente tomar una de cada una, ¿no? Bueno, hoy día agarro un camote y lo combino con un huevo y le pongo una manzana. Y ahí Exacto. ya está, ya tienes una lonchera completa, balanceada, que tiene de todos los grupos de nutrientes que tú esperas que tenga la lonchera. Sin embargo, muchos padres de familia realmente se hacen todo un meollo y les resulta bastante complicados y viene generalmente cuando tienen este tipo de perfiles de escolares, indistintamente de la edad, que son sumamente eticosos para comer, ¿no? Y Sí. ahí viene pues las fórmulas mágicas de ver, ¿y ahora qué le meto a esa lonchera para que termine vacía y se la coma realmente? Exacto. Ahora hay que traducir eso en alimentos, ¿no? Mira, si vamos a pensar, vamos a decir, mi hijo de todas maneras va a tener que cumplir en esa lonchera el 10 al 15% de la energía. ¿Eso cuánto se supone que es? Pensemos en un chico de, no sé, 7 años que tiene un requerimiento de 1600, estamos hablando alrededor de 200 calorías, un poco más, un poco menos. ¿Qué son 200 calorías? Mira, 30 gramos de maní y media taza de uvas, eso ya curó el requerimiento. Entonces, a veces tú te encuentras con estos papás que dicen, ¿cómo le voy a dar eso a mi hijo nomás? Ujú. Y eso es lo que es, no es Sí, mucho y con eso puedes, exacto. y qué importante que acabas de dar este ejemplo de expresión de padre de familia. ¿Nada más eso en la lonchera? Sí, es suficiente y es sumamente nutritivo y es accesible y puedes colocarlo. Y hay algo que a mí me preocupa sobremanera porque tú sabes que muchas personas, bueno, siguen a muchos influencers que está muy bien, pero últimamente la gran mayoría de influencers muestran una lonchera que es enorme, con un montón de espacios para poner una gran cantidad de alimentos. Y yo digo, Dios santo, ¿en qué momento de 10 a 15 minutos de recreo, que es lo que toma el tiempo de la primera lonchera, les va a alcanzar a ese niño de 7 años para terminársela y salir a jugar? Te Es comento correcto. que en alguna oportunidad me convocaron de un colegio particular porque tenían este problema. O sea, los niños, nadie quería terminar la lonchera y la preocupación de este director no era tanto que esté bien nutrido, sino estamos desperdiciando alimentos que luego generan un impacto en el medio ambiente, que por Bien. supuesto es también válido, ¿no? Y era eso, loncheras enormes, niños que prefieren jugar porque están en toda la edad de salir a jugar y loncheras que no se adecúan a todo esto, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente válido. Y claro que sí. A ver,
podríamos decir que nuestra principal competencia, o sea, son los recreos. O sea, los niños, el principal interés que tienen es jugar. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que tenemos que mandarles comida o refrigerios que sean fáciles, rápidos y que les gusten, ¿no? Para que precisamente no pase eso. Y como te das cuenta, mira lo que te acabo de mencionar, que en ese caso de un niño de esa edad, solo para el refrigerio, pensando de que va a llegar a almorzar a su casa, eso sería su lonchera, y con eso basta y sobra, y probablemente ya tiene que haber estado planificado y conversado antes, porque es algo que al niño sí le gusta y está aceptado. Claro, ¿Cierto? y ahí quienes nos escuchan dirán, bueno, pero me han hablado de carbohidratos y de alimentos que me van a dar energía y proteínas. Justamente los frutos secos tienen la característica de ser alimento energético y alto en proteína. Es Y correcto. esta fruta, en este caso de las uvas, te va a dar justamente estas vitaminas, minerales y fibra, que es tan importante también en la etapa escolar, y algo más para beber. Y ahí vayamos a esto de las bebidas. ¿Qué puede darse de beber en una lonchera? Agua, Sara, agua. O sea, el agua es lo único que en realidad necesitan para estar bien hidratados y que en realidad el grueso de los niños lo acepta. Ujú. Entonces, es básico desde muy niños se les forme en cuanto a una buena alimentación. Hay niños que, como tú mencionaste anteriormente, son eticosos. Sin embargo, si tú le vas contando, le vas explicando desde chicos, vas sembrando un mensaje que con el pasar de los años va a ser cosechado. Entonces, si bien es cierto, es un niño que de pronto no come mucho, es eticoso con alguna fruta, etc., le vas hablando y ese niño de verdad que con los años va a cambiar. Vas a ver, Claro. exacto. Entonces, es importante el tema de conversar con ellos y formar hábitos desde muy niños, ¿no? Ujú. ¿Qué le dirías a esa mamá o papá que está pensando, ok, así como yo hago un menú semanal, cómo yo planifico mi lonchera semanal? ¿Podríamos dar un ejemplo de planificación de la semana? ¿Qué Sí, ejemplos de lonchera podemos tener? sí, claro. Mucho depende de la edad. A ver, el tema de la lonchera es muy particular y es muy personal, ¿no? Tenemos aquellos niños que comen en la casa, llegan a almorzar a la casa. Tenemos aquellos niños que almuerzan en el colegio. Tenemos aquellos niños que tienen, bueno, hay diferentes situaciones, ¿no es cierto? Ujú. En base a eso es que debemos de planificar una lonchera. ¿Qué se tiene que hacer primeramente? La lonchera debe ser de alguna manera negociada, conversada, aceptada. ¿Por qué? Porque es uno de los tiempos de comida que no está bajo el control de los padres, Ujú. porque lo hacen fuera de casa. Y efectivamente vas a tener un número de chicos que sí la consumen y vas a tener otro número de chicos que no la consumen. Entonces, primeramente, antes de planificar nada, tiene que estar aceptada, ¿ya? Y en base a eso ya puedes hacer tu planificación semanal de la lonchera. ¿Estar aceptada No, significa que solo le voy a mandar las cosas que a él o a ella le gustan? sí, de todas maneras le tiene que gustar. ¿Por qué? Porque si tú le mandas algo que no le guste, probablemente no lo vaya a comer. Ujú. Esto, Y por esto que eso hay... mencionas Ujú. Eso que mencionas es bien importante porque por ahí se podría entender en un doble sentido. Entonces, si yo solamente le mando lo que le gusta y solamente le gustan dos frutas y solamente le gusta una galleta, entonces le voy a dar eso que le gusta, pero no me siento tranquila de saber que le estoy dando buenos alimentos. Entonces, Exacto. ¿cómo Ujú. se negocia, no? Pero tú aseguras con esas dos frutas que a él le gustan y no tiene ningún problema de consumirla seguido, pero que llega a la casa y lo que se come en la casa ya no es tan negociable. ¿Me Ok. entiendes? Ujú. Entonces, porque finalmente tú no vas a tener todo el control lo que va a consumir de esa lonchera. Claro, tienes razón, porque a veces un error frecuente es, ok, le mando lo que le gusta y que el colegio se encargue de Pero dárselo de comer, ¿no? es verdad que cuando son más chicos hay una supervisión mayor, pero mientras van pasando los años y van creciendo, la supervisión cada vez es menor. Ujú. Entonces, en realidad, yo creo que en la casa hay que tener eso un poco más controlado, en la lonchera más consensuado. Hay que Ujú. mandarle alimentos que le gusten, que sea, pero dentro del abanico de las posibilidades saludables, ¿no es cierto? Para esto los papás tienen que contar con alimentos o darle las ofertas de alimentos que puedan ser atractivos para él, ¿no? Y que sean aceptadas, ¿no? Claro. Entonces,
Es Una una vez forma de que asegurar el consumo. Una vez que cumplimos con este criterio, ok, ya identifiqué toda esta amplitud de lista de alimentos que sé o preparaciones que sé que acepta mi escolar. ¿Cómo planifico el resto de la semana? ¿Qué otro criterio tengo que tener en cuenta? También permanencia en el colegio, ¿no? Ujú. Tienes que saber qué días, porque no todos los días son iguales, los horarios cambian, algunos días se quedan, otros días salen más temprano. Entonces, en base a eso, ver si se le manda solo el refrigerio o se le manda en esa lonchera el refrigerio, la media mañana y también el almuerzo. Y así se va viendo cómo se va planificando, ¿no es cierto? Los alimentos, sería lo ideal que los papás cuenten con, en realidad, sí se instruyan al respecto y sepan qué alimentos debería de contener esa lonchera, ¿ya? Entonces, nuevamente regresamos al tema de los alimentos mencionados anteriormente y que Los sobre eso, constructores. exacto, y sobre eso se puede hacer una combinación en base a los gustos del niño y a lo que se está acostumbrado en la casa, ¿no? Porque de acuerdo a las posibilidades, a la situación, y hay N cosas que pueden girar alrededor de la planificación de esta lonchera en realidad. Vayamos un poco a situaciones que pueden ser complicadas o complejas para varios padres de familia, ¿no? Por ejemplo, mi hijo no tiene apetito en la mañana y no quiere desayunar. Entonces le pongo todo en la lonchera se convierte en desayuno y lonchera. Ya, ese es un punto bastante interesante, de hecho. Ahora, ¿qué pasa? En realidad, no debería de reemplazar. Esa lonchera, ese desayuno no debería ser reemplazado. Lo que sí deberíamos hacer ahí con el niño es, está bien, se levanta a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, no tienen apetito, muchos de ellos, si bien es cierto, no te quieren aceptar un alimento sólido, pero sí hay que insistir que se puedan tomar un batido, una forma de bajo, no sé, pues puede ser un yogur con una fruta, avena, todo en un batido, aumentar la energía en ese batido que sea líquido, que eso sí lo pueda tomar y que con eso sí se vaya al colegio, porque él necesita esa energía para empezar esta jornada. Entonces, ese tema del desayuno no debería ser tan negociado. Ahora, y la idea también es que si al inicio logras esto, no se convierta luego en el hábito y no hago estrategias para poder mejorar ese desayuno, ¿no? Una de las cosas que yo he visto también en mi práctica es que hay muchas personas que el apetito no, o sea, hay niños que se despiertan con hambre y hay niños que aparece el apetito una hora después, ¿no? Sí, Entonces ahí yo propondría, y no sé si coincides conmigo, en que, claro, muevo un poco los horarios para lograr dar el tiempo a que aparezca el apetito, o de lo contrario, hacer un intercambio de tiempo de comida, ¿no? Lo que representaría la lonchera se lo doy saliendo de casa y un poquito más a la hora de la lonchera para intercambiar los tiempos solo en relación al apetito, ¿no? Si es que eso es algo que es difícil de cambiar. sí, exacto, sí, sí, sí. Me parece que siempre hay estrategias que que pueden usar dependiendo de cada niño en realidad. Ujú. Pero sí, pero de todas maneras, ese momento del desayuno antes de irse al colegio lo tienen que consumir. Pero como tú Otra, dices, lo podemos fraccionar de pronto. claro, claro. Otra situación clásica y que genera muchas dudas en los padres de familia tiene que ver cuando tienen un niño que está subido de peso o una niña subida de peso, ¿no? Y no solamente estoy hablando pues de niños de 7, 8, sino que también en la etapa escolar. Entonces, a veces toman decisiones de hacerla sumamente restrictiva y el chico que es ansioso y que no está tan interesado en el tema de su peso, empieza a buscar las otras opciones, le va picando al compañero, compra lo que puede en el kiosco. ¿Cómo debe manejarse esto? Igual, ese niño no se le debe restringir porque esa energía que él necesita es indispensable para que tenga un buen rendimiento académico y físico en el colegio. Entonces, él definitivamente va a tener que tener un consumo de alimento y la misma recomendación que se le daría a cualquier chico, la Ujú. misma. ¿Qué va a pasar? Si tú te enfrentas a esta situación donde los papás, porque el niño está con sobrepeso u obesidad, le hacen cierta restricción o le empiezan a mandar ciertas preparaciones que lamentablemente no son aceptadas por el chico, va a pasar precisamente lo que tú mencionas. Ujú. ¿Qué pasa? Eh, en chicos, realmente por eso, Sara, nuevamente te menciono que el tema de que los papás tienen que estar como instruidos acerca de las cantidades que les corresponde que les manden en las loncheras a los chicos.
y los Ujú. tipos de alimentos, y que en realidad están a disposición, no son difíciles, pero que sí tienen que ser aceptados. Y ellos necesitan acudir a una consulta nutricional para que puedan estimar o aprender a calcular las cantidades. ¿Hay alguna guía práctica donde uno pudiera mirarla y decirle, ah, ok, entiendo que esta es la cantidad que tengo que mandarle a mi escolar? Sí, creería que sí deberían de acudir a consulta porque en realidad sí hay que traducir el requerimiento que tiene cada uno en alimentos, porque es muy personal. Entonces, sí es importante que acudan donde un profesional para que puedan darle las indicaciones correctas y Ujú. totalmente dirigidas a la situación de su niño, de todas maneras. Y ojo que habría que aclarar a Analía que el ir a una consulta nutricional para recibir una orientación no significa someter a una dieta estricta a tu escolar, En lo nada más absoluto, alejado, sino en que lo es absoluto. justamente aprender a darle lo justo y necesario para que no afecte su crecimiento y desarrollo y al mismo tiempo se logre la pérdida de peso sin sufrimiento. En lo absoluto, exacto. Incluso acá tomamos la palabra dieta y le hemos dado un concepto muy extraño donde es, claro, restricción y que tiene un plazo límite. Ujú. Y nada más, menos cierto que eso. Entonces, con los chicos se tiene, además que en tema de niños, eso tiene que ser un trabajo eh, muy integrado. La familia, todos tiene que ser muy inclusivo. En un caso así, claro, él le van a dar pechuga de pollo con lechuga y tomate y los demás van a comer una comida. No, acá tiene que ser un trabajo inclusivo, todos alinearse bajo el mismo esquema de la olla y así es como uno va a recuperar un hijo con sobrepeso y obesidad. De Con la acuerdo. restricción no se va a lograr mucho a menos que tenga cierta condición donde la restricción sí es distinta, pero que Claro. ¿me entiendes? Sí. De acuerdo. De hecho, coincido contigo en que sí es muy bueno, muy saludable tener una orientación nutricional, incluso no solamente por el tema de lonchera, sino para ver la alimentación de la familia y cómo uno, como ama de casa o como padre de familia encargado de la alimentación, se organiza y planifica para darle a todos lo que necesitan realmente, en cuanto a cantidad y en cuanto a variedad, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, Sara, ahora que estamos hablando de esto, en el tema de las loncheras, eh, algo que también veo mucho es, a mí me asusta un poco este tema de cuando hablamos de, ¿no? Carbohidratos, proteínas, grasas o ¿no? O reguladores, constructores, y se hace todo este pan con mango en la cabeza de la gente, eh, porque en realidad lo que tenemos que buscar acá es cubrir esa energía que necesitan para que estos chicos rindan en el colegio. Ujú. Lo demás, en verdad, el alimento que nosotros podemos controlar lo manejamos desde casa. Lo estoy viendo en el tema del consumo de proteínas. Están consumiendo los chicos 3 veces más o 4 veces Claro, más lo de lo que les sospechaba. corresponde. Sospechaba En- que me ibas a decir eso. sí, y la verdad es que resulta bastante preocupante, así como ponemos que están consumiendo más azúcar de la que corresponde, bueno, o más sal de la que corresponde, el tema de la proteína es como bastante complejo. Eh, con cantidades muy pequeñas se puede lograr cubrir el 100% del requerimiento de un niño. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, siento que el tema de las cantidades por ahí se ha quedado un poco gaseoso a pesar de que hemos sugerido que se vaya a una consulta nutricional para saber específicamente lo que, digamos, el escolar necesita, ¿no? Pero también sería interesante si podemos dar una idea general práctica. Y me pongo a pensar, por ejemplo, si comparamos un sándwich, un alimento, un sándwich que es lo que va a ir en la lonchera, podríamos tal vez dar ideas de tamaño de sándwich que pudiera ir variando en el tiempo, por ejemplo, si es un niño que está tal vez en el preescolar, uno que está de repente en la primaria, luego el de secundaria, ¿no? No es mi mejor recomendación el pan de molde, pero es tal vez ilustrativo, ¿no? Sí, Ilustrativo como para poder, digamos, dar una idea práctica de la cantidad, del tamaño de lo que es esta parte sólida. totalmente. Digamos en este grupo que justamente te estaba hablando entre los 10 a 12 años más o menos, y hablando que tienen este requerimiento especial de 200 a 300, 2 rebanadas de pan de molde con una tajada mediana de queso fresco y una manzana, cubrimos. Ahí Ujú. está tu sándwich de queso fresco con tu manzana.
Y tienes tu energía, tienes tu proteína, Tienes, vitaminas, minerales, fibra y tu agua. exacto, tienes todo esto que has escuchado, ahí está en eso, ¿no? Si este escolar no tuviera alrededor de los 10 años y tuviera 14, 15, ¿es Esto la van, misma cantidad? no es la misma cantidad, hay que aumentar un poco más, porque hasta los 17 años más o menos van en aumento entre 100, 200 calorías más. Entonces, de todas maneras, hay que ir aumentando más. ¿Y ahí qué sería? ¿Le doy 2 sándwiches o además del sándwich y la fruta, le mando algo más? Puede ser, claro, el sándwich con la manzana, digamos, y un puñado de frutos secos. Y con eso Ujú. cubrimos, porque tampoco podemos mandar una lonchera muy exuberante, porque realmente, como te comenté, el recreo es un factor súper importante para ellos. Entonces, tienes que mandar estos alimentos que sean fáciles de consumir, rápidos, que no se descompongan, que hayan sido aceptados, el chico va a ser feliz y va a cubrir lo que tiene que cubrir. Y si estuviéramos en el caso de un preescolar, yendo con el mismo ejemplo del sándwich en pan de molde y la fruta, en este caso, ¿cuál sería la cantidad? Menor, en este caso, pues aumenta. Ponemos, digamos que si lo vemos así, lo ponemos a la mitad. Digamos, en el Medio caso de un sándwich. preescolar, claro, en un preescolar sería la mitad. Entonces sería medio sándwich y ahí sí puede ser una fruta. En el caso de los preescolares, es bastante interesante porque ellos están en una etapa de descubrimiento, de están ya con todo el conocimiento de la casa. A ellos se les puede variar, dar loncheras como con pequeñas porciones, pero con mejores presentaciones, cosas que ellos van descubriendo también, ya con lo que tienen, con lo que vienen de la casa, ellos van descubriendo y lo comparan con lo que ven de los amigos. Ujú. Entonces, en esos casos, hay que variar, con ellos sí hay que jugar, con ellos hay que Ujú. jugar más, pero en porciones muy chiquititas, Claro. porque ellos sí llegan a almorzar usualmente a la casa por los horarios que su jornada es más pequeña, Ujú. más Tú, corta. tú mencionaste más temprano que el recreo es nuestra competencia respecto de el querer que se coman la lonchera, ¿no? Pero Sí, me pongo a pensar que también hay una competencia adicional y tiene que ver con el kiosco escolar y con las propinas que se le da a los chicos, ¿no? Y claro, tienes chicos de repente de primaria que además de la lonchera tienen una propina y chicos de secundaria que suelen, por lo general, no querer llevar una lonchera y llevan más bien una propina. En estos dos casos, ¿cómo debería manejarse? O sea, ¿cómo le damos a los papás esas herramientas para ayudarles a los hijos a elegir mejor? eso, Sara, haberlo formado desde más chicos, porque esto es algo totalmente formado y educado desde casa. Y como te digo, los chicos saben y conocen y a la hora de la hora sabrán discernir, pero también es un tema cuando tienes esta oferta en los kioscos o en los kioscos escolares que a veces no debería de haber ciertos alimentos que ofrecen, porque en Ujú, realidad acá debería ser un trabajo integrado entre el colegio, la casa y los chicos. ujú. Todas las escuelas deberían de ser promotoras de salud a ese nivel y es difícil cuando tú tienes un kiosco que te está dando la oferta de ese tipo de alimentos, eh, manejarlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Entonces, Analia, yo creo que hemos abordado varios aspectos de lo que es la lonchera y creo que hemos dejado una idea clara de lo que debería contener y las diferencias que van avanzando en el tiempo respecto de la cantidad. Pero hay un punto que no me gustaría dejar pasar y que te pediría además una recomendación respecto justamente del tema de la conservación, ¿no? De cómo, por ejemplo, a mi hijo le encanta el pollo con mayonesa, pero no me da miedo mandársela porque la mayonesa o el pescado. ¿Qué recomendación respecto de la conservación? Hay alimentos que no deberíamos incluir en la lonchera dentro de lo que estamos, dentro de la oferta saludable, obviamente. sí, definitivamente hay alimentos que tienen una descomposición más rápida, ¿no? Los lácteos o el pescado, incluso las frutas. Entonces, si ustedes deciden mandarle alguno de estos alimentos, intentar de que sea para el consumo el primer recreo. ¿Me entiendes? Ujú, Porque si sí. nosotros esperamos al segundo refrigerio, que es alrededor de las 12, y con este calor el que nos estamos viendo, puede que se descomponga. Entonces, Ujú, intentemos, o en todo caso, usar envases o contenedores que sean aptos, o algunos tienen incluso la opción de poner en la refrigeradora, en el colegio, y pueden usar esos tipos de formas. ujú. Pero lo ideal es que si vas a mandar a lo que se pueda descomponer,
que su consumo sea lo más cercano posible a la preparación. Ujú. Y hay también unas bolsitas que vienen ya con una suerte de material que se congela, que permite también mantener la temperatura fría, si es que es frío lo que va a llegar Exacto, del insulados, alimento. exacto, Exacto, ¿no? Que también exacto. podría ser una buena Sí. alternativa. En realidad el mejor contenedor por excelencia, en realidad es el vidrio, Ujú, desde mi punto de vista, pero es más pesado, se puede romper, entonces para chicos no es tan apto. Hay que optar también en todo caso por el acero inoxidable o incluso esta silicona, pueden ujú. funcionar también. Pero Bueno, sí, ujú, de hecho, perdón que te interrumpa, hay ahora materiales tan innovadores que son sí, además biodegradables, y lo último que vi que me pareció fascinante, que seguramente no es tan accesible a las mayorías, pero que vale la pena que la gente lo conozca, que son unos papeles hechos a base de la cera y de la miel de abeja, y que envuelven sumamente bien el alimento y lo conservan perfectamente, así que por ahí sí sí, sería una muy buena opción también, y evitar los plásticos y materiales que no se puede repetir el uso, ¿no? exactamente, exactamente. La tecnología va avanzando y tenemos que estar cada vez más alineados con la conservación del medio ambiente. Y eso lo tenemos que inculcar a los chicos también desde chicos, es la verdad. Ujú, Lo otro que te quería decir, Sara, era que la lonchera, como te digo, uno puede dar recomendaciones generales, pero como te digo, es muy personal. Por eso es que cuando tú me dices, ¿no? Planificamos un menú, es como, tenemos que adaptarlo al niño a toda su situación, o sea, desde edad, peso, talla, actividad física, alguna condición de enfermedad, la situación de la familia. Muchas cosas están envueltas alrededor de la planificación de esta lonchera. Entonces, yo la lonchera muchas veces también la veo no solo como este contenedor de tiempos de alimentos, sino como un contenedor realmente de bienestar, porque si bien es cierto, ya, nos concentramos que tenemos que darle el 10 al 15% de calorías porque necesitan esa energía para su rendimiento eh, académico y su buen rendimiento físico, ¿no? Pero también esta lonchera es bienestar emocional porque es un momento donde el chico hace una pausa a todo este momento de estudio, donde puede liberar el estrés, es un momento de mejorar las relaciones sociales con sus amigos, es un momento de partir y compartir. Entonces, la lonchera es muy importante que sea considerada no solo como este aporte de energía, sino porque engloba mucho más que eso, ¿no? Y he revisado en algún momento estudios donde incluso se ve que 3 de cada 5 niños solo llevan lonchera. Entonces, hay que prestarle verdaderamente atención a la lonchera, no como algo que tiene que ser muy complicado, pero sí como algo que, además de aportar esto, aporta bienestar de manera general, ¿no? ujú. Entonces, yo de verdad que hago un llamado para que en realidad sí le presten atención, no solo piensen que la lonchera es meterle comida y ya, no, va más allá, ¿no? Va más allá. Totalmente. Y meterle mucho no es más, no, Exacto. exacto, no es más Eso. beneficioso. Ujú. Analia, me quedo mucho con esta última recomendación tuya de tener esta mirada más integral y de mayor importancia a lo que representa la lonchera, no solo desde el punto de vista nutricional, sino desde este punto de vista totalmente integral. Es un momento de aprendizaje total y muy importante en el crecimiento y desarrollo del niño. Te agradezco muchísimo este tiempo tuyo en esta conversación, y estoy segura que tendremos oportunidad de conversar de más temas respecto de la nutrición de los niños. Sí, claro que sí, Sara, cuando quieras. Ujú. Gracias, Analía, y gracias a ustedes, amigos, por escucharnos, por vernos, y no se despeguen de los episodios de NutriAgenda. Tenemos muchísimo más para ustedes. NutriAgenda con Sara Busavar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.